presentamos Conversando con Mauricio Vargas Becerril, un programa de autoayuda y superación personal con temas de interés cotidiano. El doctor Mauricio Vargas Becerril, psicólogo, tendrá para ustedes invitados especiales y con línea abierta gratuita para sus consultas, dudas o comentarios. A partir de este momento, usted queda conversando con Mauricio Vargas Becerril. Bienvenidos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Quiero darle las gracias también a Giselle, que es mi invitada. Ella es psicóloga, es criminóloga también, y hoy estará con nosotros acompañándonos. De verdad, para mí es un honor y una gran alegría poderles presentar el programa Conversando con Mauricio Vargas, acá en Radio Costa Rica y Canal 19. Nuevamente le doy la bienvenida a nuestra invitada de hoy, que se llama Giselle Portugués Mora. Es criminóloga, es psicóloga, también es docente universitaria, y ella nos va a acompañar hoy con el tema el manejo de las emociones. También podemos conversar juntos acá con el número 905-2-930-930 o por internet en www.radiocr.net. Y también les quiero dar la cordial bienvenida para que también puedan asistir y ver nuestra página en Facebook, que tengo dos, una que se llama Mauricio Vargas Becerril, psicólogo, y la otra Consultorio de Desarrollo Integral. Bueno, también les recuerdo mi teléfono para que puedan hacer sus citas al 89 31 58 47. De verdad, bienvenidos, muchas gracias. El tema de hoy es un tema muy bonito debido a todas las cosas que están pasando a nivel mundial. Es importante, Giselle, que podamos aprender a manejar nuestras emociones. Y para el día 19 de septiembre, acá en las instalaciones de Radio Costa Rica, vamos a tener una charla con Giselle y mi persona para poder enseñarles cómo manejar las emociones. Bienvenida, Giselle. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Giselle Portugués, espero que podamos pasar un buen rato y también puedes compartir con la gente que nos está escuchando ahorita. Sí, bueno, muchísimas gracias y bienvenidos nuevamente. Bueno, yo me cuestiono como psicólogos, que somos los dos, para poder entender, que la gente nos pueda entender, sobre cómo manejar las emociones. ¿Qué son las emociones? ¿Cómo podemos nosotros aprender de estas? Bueno, pues es sencillo para nosotros. Las emociones son todas aquellas interacciones que nosotros podamos tener con nuestros pensamientos, con nuestras sensaciones físicas, con nuestro diario vivir, porque constantemente vamos a tener sentimientos que vamos a expresar, vamos a tener esas emociones, pero somos nosotros los que le vamos a dar un valor a esa parte, un valor que nos va a dar una recompensa, un valor que tenemos que hacer, pero sobre todo tenemos que tener la capacidad para poderla manejar. Sí, por supuesto, creo que es importante siempre comenzar entendiendo qué es emoción y diferenciándolo de qué es un sentimiento. Como bien usted indicaba al principio, generalmente, y hemos estado viendo últimamente eventos lamentables debido al mal manejo de estas emociones, conociendo bien que la emoción es una reacción inmediata ante una situación que nos vemos expuestos, ¿verdad? Y que va mucho versada de la parte de las emociones, las experiencias y las vivencias que ha tenido esa persona. Claro, por supuesto. Y esta parte es importante, Giselle, porque tenemos que aprender a lograr, a encontrar cuál es el origen de esa reacción. Tenemos a nivel social, para nadie es un secreto, tenemos un montón de situaciones difíciles, de angustias, de agobios, donde las personas no manejan su ira, no manejan su frustración, no manejan todo eso que está alrededor, en la cual muchas veces no tenemos control sobre eso. Sí, creo que primero hay que comprender que todos los seres humanos son distintos. De igual manera, todas las emociones y vivencias son diferentes.
Vivimos en un mundo donde constantemente estamos expuestos a situaciones que nos estresan, que nos convierten en personas tal vez no tolerables para los otros. Y para empezar, efectivamente hay que hacer eso, empezar a buscar cuáles son los detonantes y cuáles son los factores que nos están haciendo expulsar esas emociones de manera no correcta. Sí, claro, y ante un sentimiento de otra persona siempre vamos a encontrar algo que a nosotros no nos guste o nos guste. Y es, según nuestra capacidad, lo que tenemos que hacer es cómo aprender a manejar eso. Y una de las cosas básicas es aprender a escuchar. La semana pasada les hablaba sobre la importancia de la comunicación en la familia. De ahí nace otra inquietud para hacer el programa de hoy, donde nosotros tenemos que aprender a escuchar a los demás para que podamos entender cómo ellos expresan esos sentimientos y no convertirlos en violencia. Exacto. Sí, la comunicación asertiva creo que es uno de los factores más importantes dentro del manejo de las emociones. No como yo me exprese, precisamente va a ser la mejor forma en que la otra persona puede recibir ese mensaje. Entonces, entender que hay una persona que emite un mensaje y otra que la recibe, y generalmente no la recibe de la manera en que nosotros pensamos que se está expresando esa emoción. Claro, porque esa emoción, esa interacción que nosotros tenemos, Giselle, nos va a dar una sensación física, siempre vamos a tener una reacción física, y para muchas personas significa miedo. Exacto. Y ese miedo de esa reacción ante una persona, por supuesto que me va a paralizar, que me va a dar un mal manejo de esa situación, a falta de control, que aunado a eso va la frustración, el temor a que esa persona pueda ser más violenta por ese mal manejo de esas emociones. Pero también tenemos que aprender nosotros debemos de aprender a encontrar cómo manejar esa situación, porque si yo no me conozco, ¿quién más me va a conocer? Exacto. Sí, el miedo a expresarse, y bien se dice que lo que no se expresa se convierte en algo más pesado para el ser humano. Y bien decíamos al principio, las emociones se expresan por medio de lo que el cuerpo manifiesta. Y muchas veces el llanto, el enojo, la ira, las manifestaciones más palpables en el ser humano, que son las físicas, son las que se ven principalmente. Y mucha gente no sabe cómo manejar eso, ¿verdad? Se está poniendo rojo la persona, está llorando, está temblando de esto, pero no sabe cómo expresar adecuadamente esas emociones. Ajá. Y das este ejemplo de llanto, pero no muchas veces es así. Muchas veces es con respecto a una situación de violencia ya más fuerte, porque no tiene la misma capacidad de controlar. Exacto. ¿Verdad? De controlar esa parte, esa emoción. ¿Y dónde aprendemos nosotros a controlar esa emoción? Es en casa, con la comunicación, con el respeto, es ir aprendiendo nosotros, aprendiendo juntos. Y si logramos aprender juntos, vamos a tener un montón de recompensas valiosas, donde vamos a externar mis emociones y no las voy a reprimir, que muchas veces es esa parte de represión que hace la gente, y cuando puede lo que hace es más bien ser violento. Sí, vivimos en una sociedad donde se nos ha enseñado a no manifestar sentimientos ni emociones. No sé, ¿verdad? Generalmente venimos en un país donde se nos ha enseñado que el hombre no debe de llorar, que la mujer no debe gritar, y eso precisamente hace que muchas de las emociones que queremos expresar sean manifestadas de mala forma, y generalmente empezamos a volvernos como un globo, y empezamos a inflarnos, y en el momento en que queremos reventar, reventamos de la manera más menos adecuada. Menos adecuada, exactamente. Y parte de las cosas que nosotros tenemos que aprender a manejar para manejar, valga la redundancia, las emociones, es saber manejar el estrés. Recordemos que el estrés es un mecanismo biológico que todos los seres humanos tenemos. Ante una situación, una demanda, esta persona va a reaccionar de una u otra forma. Pero nunca esperemos a que el estrés llegue a su máximo en ese globito que pusiste de ejemplo. No esperemos que el globo se estalle. No esperemos que el globo reviente. Sí. No esperemos que el globo ya no dé más. Si nosotros realmente nos conocemos, recordemos que no somos inmunes
a las situaciones externas y a las situaciones que estamos viviendo día a día. Entonces, enfrentar tantas cosas en esta sociedad, en esta parte donde frecuentemente vemos un mal manejo de las emociones desde el momento que nos levantamos. Sí, todo debe empezar por casa. Y yo creo que muchos nos vamos y creo que la importancia de hoy hablar sobre esto es las recientes noticias que se han dado. En la calle la gente maneja mal y estalla de alguna manera, o pasan diferentes cosas que son muy lamentables, pero que hay que empezar a saber desde casa y desde que nos levantamos, cómo convivir, cómo comunicarnos, qué podemos decir, qué no podemos decir, cómo lo debemos decir también, y ese estrés, cómo manejarlo también. Claro, porque nos van a dar situaciones no saludables, nos van a dar situaciones enfermizas, donde vamos a ir acumulando y llega un momento en que ya no aguantamos. Entonces, ¿dónde se manifiesta? Con nuestro cuerpo, con nuestra salud física y mental. Recordemos que nuestra salud física y mental abarca todo. Si yo estoy bien físicamente y mentalmente, todo está bien. Exacto. Si yo logro manejar mi estrés, mi angustia, mi frustración, mi miedo, yo puedo vivir mejor. Vamos a ir a un corte. Vamos a quedar en esta parte donde cómo identificar las emociones, cómo saber qué es lo que tenemos que encontrar para poderlas identificar. Perfecto. El doctor psicólogo Mauricio Vargas Becerril le ofrece los servicios de adecuaciones curriculares, psicodiagnósticos, diagnósticos institucionales, charlas en manejo de límites, técnicas de estudio, estrategias para enfrentar los malos tratos y el bullying, estrés escolar, autoestima, deserción escolar y motivación. Para mayor información, comuníquese al 8931-5847. Búsquenos en Facebook como Desarrollo Integral CR o le esperamos en nuestro consultorio en San José, del Museo Nacional 75 metros al sur, sobre el Boulevard Ricardo Jiménez. Doctor Mauricio Vargas Becerril, a su servicio. Una noche, la Fundación Tierra de Animales rescató a Tommy, un perro tan brutalmente golpeado que quedó inmovilizado de sus patas traseras. Hoy, Tommy camina y tiene una familia. La Fundación Tierra de Animales necesita su ayuda para cambiar la historia de cientos de animales como Tommy. Únase a nuestro Facebook y patrocine Historias Felices. Fundación Tierra de Animales. Un mensaje importante de la Organización Panamericana de la Salud sobre el Zika. El Zika puede causar salpullido, fiebre leve y conjuntivitis. Si te pica un mosquito Aedes aegypti, podrías infectarte. Protégete. Cubrí tu piel con ropa de manga larga y pantalones. Usa el repelente recomendado por las autoridades de salud. Y si tomas una siesta durante el día, usa un mosquitero. Si el mosquito no te pica, no tendrás Zika. Un mensaje de la Organización Panamericana de la Salud y Canara. El doctor psicólogo Mauricio Vargas Becerril le ofrece los servicios de charlas, seminarios y talleres en temas como estrés laboral, motivación en la organización, factores influyentes en las relaciones humanas, selección de personal, las actitudes, ética, motivación y productividad, toma de decisiones gerenciales, relaciones humanas, motivación para la jubilación, comportamiento organizacional y diagnósticos institucionales. Para mayor información, comuníquese al 8931-5847. Búsquenos en Facebook como Desarrollo Integral CR o le esperamos en nuestro consultorio en San José, del Museo Nacional 75 metros al sur, sobre el Boulevard Ricardo Jiménez. Doctor Mauricio Vargas Becerril, a su servicio. Bueno amigos, nuevamente para aquellos que están empezando a sintonizarnos,
el tema de hoy es el manejo de las emociones. Para poder identificar las emociones, primero tenemos que hacer es sentir y darnos nosotros mismos, hacernos sentir esos sentimientos y elegir cuáles son las emociones básicas que nosotros tenemos en nuestro diario vivir, y entre esas está la ira, la tristeza, la felicidad y la ansiedad. Esas son las emociones más básicas que todo ser humano tenemos. Entonces, tenemos que aprender a tener sentimientos sobre el manejo de esos pensamientos a futuro, porque yo no puedo ser tan expresivo y ser tan iracundo, por ejemplo, de no saber cómo manejar una situación de estrés, una situación que me va a permitir a mí no estar bien, y entonces todo mi entorno se va a destrozar en un momento. Sí, ese es un buen punto a tocar, y creo que sí hay que clarificar que el hecho de que nos permitamos expresar las emociones no nos da el permiso de hacer y decir lo que queramos hacer en ese momento. Entonces, me siento enojado con mi pareja, le voy a decir todo lo que siento en ese momento porque tengo derecho a expresarlo. Hay que saber cómo expresarlo, y creo que de ahí detonan todos los problemas que hay ahorita: violencia doméstica, intrafamiliar, violencia con los niños y todo lo que hemos estado viendo actualmente. Pero sí es importante entender que tenemos derecho a expresar nuestras emociones, pero hay que saber cómo, cuándo, a dónde expresarlas. Sí, claro. Y sobre todo podemos aprender a identificar, como cuando empieza el latido del corazón, cuando empezamos a sudar, cuando empiezan los músculos a contraerse, que hay un mal manejo de la vida, hay un montón de manejos de nivel de estrés. Claro. Para viajar de casa al trabajo y del trabajo a la casa es mucho tiempo. Hay muchas cosas y tenemos que aprender a manejar esa. Si nosotros tenemos esos pensamientos negativos, Giselle, nos va a ir mal. ¿Por qué? Porque todo está pasando en un momento dado donde no tenemos control de lo de afuera, donde no tenemos control sobre situaciones que no nos competen directamente, pero indirectamente sí nos están afectando. Exacto, sí. Creo que vivimos, como se dice popularmente y como somos conocidos internacionalmente, en el país más feliz del mundo, ¿verdad? Y decimos, bueno, es que los ticos son los más felices del mundo, ¿cómo es posible? Y generalmente vivimos con estrés, con dolor de cabeza, con ansiedad, con tristeza, enfrentando muchísimas cosas día a día. Pero ¿qué nos diferencia de los otros en ese sentido? Y es que el tico tiene la gran facilidad de expresar lo que siente muy fácilmente y de identificarlo. El problema que estamos teniendo actualmente es que no sabemos cómo, ¿verdad? Identificamos, si me duele la cabeza, ¿qué será? Debe ser este chichón que me llevé en la mañana con tal persona. Pero bueno, ¿cómo hago para controlarlo y no para que se vaya haciendo más grande? Muchas de las enfermedades que tenemos actualmente, llámese cáncer, entre otras, generalmente vienen por parte de emociones y sentimientos mal manejados, ¿verdad? Sí, claro, porque entonces tenemos una dificultad para concentrarnos, tenemos una dificultad para preguntarnos qué ha pasado. Nunca, pues no nunca, pero casi nunca nos preguntamos qué está pasando. ¿Qué es lo que realmente está pasando? ¿Y qué son las consecuencias que esas acciones que nosotros tenemos, que se llaman emociones, están siendo mal manejadas? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a tener pensamientos positivos. Por más adversidad que haya en nuestro diario vivir, tenemos que aprender a manejar ese estrés, manejar esas emociones, manejar esa parte de ansiedad que hablabas ahora. Porque hay factores influyentes y todos lo sabemos a nivel social. Pero si nosotros nos dejamos llevar por esa mal concentración, llamémoslo así, porque hay una mal concentración de nosotros mismos y nos dejamos llevar por las emociones, y tal vez las emociones no son nuestras, sino de otra persona que nos está afectando, porque no nos concentramos y no manejamos bien esas situaciones. Entonces, con pensamientos positivos nosotros logramos centrarnos en cómo y qué debemos de hacer. Sí, el ser humano está compuesto por aspectos positivos y aspectos negativos.
Sin embargo, hay un concepto que lo vamos a tocar muy por encima, pero que es la inteligencia emocional, y es cómo nosotros tenemos la capacidad para identificar esas emociones y esos sentimientos y poder identificarlos en los demás. Y de la misma manera tener la capacidad para resolverlos y no dejarlos ahí. Entonces, de la mano de esa inteligencia emocional es que nosotros podemos aprender a vivir día a día. Y el mismo estrés, el mismo trabajo y las mismas relaciones se van a ir mejorando poco a poco, siempre y cuando logremos identificar y tener la capacidad de tener esa inteligencia. Hay muchas formas de inteligencia, Sí, claro. pero entre esas la emocional es la más difícil, porque el ser humano no viene formado para poder identificar cómo tratar a una persona. Sí, claro. Y muchas personas dicen que no tienen inteligencia emocional, pero todos tenemos inteligencia emocional, todos tenemos emociones. Lo que tenemos que aprender es a manejar esas emociones, a manejarla de una forma positiva. El estrés, sí, ahí está, pero sepamos inteligentemente, emocionalmente, cómo manejarlo, para que no nos den causas y efectos grandes, porque la gente puede decir, bueno, ¿por qué me resfrío tanto? Bueno, controle, busque qué está pasando, que no está controlando sus emociones y se está manifestando ante una situación, ante un montón de consecuencias que nosotros podemos tener a raíz de un mal manejo de esas emociones negativas que estamos viviendo. Recordemos que las emociones también tienen que ver con la felicidad. Hablabas de que somos el país más feliz del mundo. Por supuesto que sí, porque no nos preocupa un montón de cosas, entre comillas, ¿verdad? Exactamente. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es muchas veces solapar ciertas situaciones donde no hay una relación verdadera. Es que creo que ahí está el punto. Somos conocidos por fuera por ser el país más feliz del mundo. Sin embargo, tal vez es porque no identificamos y no hablamos acerca de las emociones. Entonces dicen, claro, el tico siempre anda con la sonrisa en la cara, pero por detrás somos un bulto pesado de cosas que vamos cargando día a día, por el trabajo, por los estudios. Ahora los estudiantes ya ni siquiera es la persona que trabaja, el mismo estudiante muchas veces no tiene la capacidad de controlar lo que le pasa, ¿verdad? De ahí el famoso bullying, que ya se ha tocado mucho el tema, pero que no sabemos cómo controlar esa emoción, aquel que lo sufre y aquel que también lo recibe. Entonces sí es muy clave, por más que cueste, lograr sacar de lo negativo aquello positivo. Pero nosotros tenemos que tener esa capacidad, Giselle, esa capacidad de reconocer toda esa parte negativa y desecharla, porque no podemos seguir echándole a nuestro saco de vida esas cosas negativas, porque en algún momento revienta, en algún momento se abre, en algún momento está pasando algo y ese algo me va a decir con mi cuerpo, con mi mente, que está pasando algo mal. Es que por eso, para aquel que no se escucha, debe decir, bueno, qué sencillo es para un par de psicólogos hablar de que las emociones hay que manejarlas y que hay que buscar lo positivo y que no hay que ver las cosas negativas. Es una fórmula matemática muy sencilla. Sin embargo, al ponerla en práctica es donde viene lo complejo, ¿verdad? Y muchas de esas emociones no se expresan por miedo a herir a los demás. Y decimos, bueno, es que ¿cómo le voy a decir yo a alguien que lo que está haciendo me molesta? Prefiero dejármelo para mí. Y uno lo escucha muchísimo, no, es que yo no voy a lastimar a esta persona porque me da miedo decirle lo que realmente pienso. Entonces aquí la clave está en que sí, es muy fácil, suena muy fácil esa fórmula, sin embargo, ¿cómo la llevo a cabo? ¿Qué debo de hacer para reconocer? Hablar. Y creo que la comunicación asertiva que hablábamos ahora es un punto fundamental ahí. Y si utilizamos nuestra inteligencia emocional, nos vamos a dar cuenta que muchas veces esas emociones, ese sinsabor que nos queda de lastimar a alguien, tiene que ver también con que hay un mal manejo de nuestra vida porque estamos en función de otros. Al estar en función de otros, nosotros tenemos que aprender a manejar eso. Nosotros no podemos estar en función de otras personas. Yo tengo que estar en función propia. Exacto. Y una de las preguntas que yo siempre le hago a la gente, a mis pacientes, cuando doy charlas, cuando doy capacitaciones, ¿quién es la persona más importante en su vida? Y siempre ponen a otra persona. Es bueno preguntarse, ¿qué haría usted por la persona más importante en su vida? Ahora, hágalo por usted, ¿verdad? Y siempre es importante, siempre nos dejamos de lado. Es que cuando me doy cuenta, es que, y mucha gente lo dice, dediqué mucho tiempo de mi vida a esta persona. Le dediqué tanto tiempo a este otro asunto, ¿verdad? Y hay que empezar a ver
¿por qué no nos dedicamos tiempo a nosotros? Ajá. Y el tiempo no es ir a pasear, ir a hacer... Generalmente la gente lo asocia, bueno, es que no tengo plata para ir a pasear, es que no tengo plata para invitar a alguien a... Y no tiene que girar en torno a esa parte económica. El manejo de las emociones va fácilmente en una conversación con un amigo, con los familiares. Es expresar cosas tan sencillas que muchas veces nos limitamos a no hacerlas porque pensamos que estamos limitados por ciertas cosas que uno ya en la cabeza tiene que Por no supuesto, una de las cosas que tenemos que hacer es hablar con un amigo, hablemos de nuestros sentimientos, hablar de lo que no te gusta, de tratar de no reprimirlos, porque si los reprimimos vamos a tener no un cambio, sino una represión. Exacto. Y al reprimir, cuando podemos, en algún momento, externamos esa ira, ese enojo, esa cólera, esa rabia, ese mal sin sabor que nos tenemos desde hace mucho tiempo. Entonces, expresar de una manera los sentimientos no conflictivos o sentimientos conflictivos siempre, porque hay sentimientos positivos, hay emociones positivas, la alegría, el saber que uno logró sus metas, y esas emociones como la que viviste la semana pasada. Exactamente. Sí, uno generalmente también eso es un error, que uno tiende a enfocarse en que las emociones siempre son negativas y nos cuesta decirle lo positivo a la gente. Qué bonito andas vestido hoy, o qué bien que te fue la semana pasada en esto, ¿verdad? Sí, y claro. nos cuesta muchísimo lograr identificar los logros positivos de los otros, y las emociones no solamente son negativas, la Claro. alegría, el amor, muchísimas cosas que, claro. que estamos muy limitados a no expresarlas. Por ejemplo, esa felicidad y lo voy a hacer, lo voy a compartir. Bueno, Giselle sacó su segunda carrera. Esa felicidad es una emoción después de un montón de meses, y como me decía, estoy cansada, no puedo dormir, desde el trabajo, el montón de cosas que están al lado de cuando uno está estudiando, al lado de cuando uno de verdad se está preparando académicamente. Pero cuando llegamos al final, cuando hacemos nuestro trabajo final de graduación y lo hacemos público, es una emoción muy grande. Claro. Y es una emoción positiva, no es una emoción negativa. Ahora es importante entender que para el camino es igual que la meta al final. Y cuando nosotros decimos, bueno, llegué a la meta, es porque el camino estuvo lleno de aspectos positivos y negativos. El asunto es cómo manejarlos a través del tiempo, ¿verdad? Y yo tengo que reconocer que cuando uno estudia una carrera, y creo que los que me han escuchado, igual en la escuela o colegio, etcétera, estamos llenos de muchos sentimientos y emociones que muchas veces hacen que el proceso se detenga, ¿verdad? Y que uno dice, bueno, es que estoy frustrado, es que estoy cansado, es que ¿cómo hago para seguir? El asunto ahí, la clave está en Ser perseverante. expresar y ser perseverante, exactamente. Y expresar, estoy cansado, no guardármelo, ¿verdad? Y hay ciertos aspectos que creo que podríamos repasar puntos de cómo lograr identificar, no solamente, sino cómo hacer para que esas emociones logren estar en un balance y establecerse bien para llevar una vida adecuada. Sí, claro, y lo más importante es cómo reconocer esas emociones y lograr manejarlas, porque no es solamente reconocerles, sí, estoy bravo, sí, estoy enojado, pero ¿qué tenemos que hacer? Reconocer y cómo actuar de la mejor manera. Vamos a ir a otro corte comercial, regresamos con nuestro tema, las emociones, en el manejo de las emociones, y espero que puedan comunicarse. Llamen al 905-930-930 y podemos conversar juntos. El doctor psicólogo Mauricio Vargas Becerril le ofrece los servicios de terapia individual, terapia de pareja, grupos de apoyo, procesos de duelo, atención de enfermedades psicosomáticas y atención para personas adultas mayores. Para mayor información, comuníquese al 8931-5847. Búsquenos en Facebook como Desarrollo Integral CR o le esperamos en nuestro consultorio en San José, del Museo Nacional, 75 metros al sur, sobre el Boulevard Ricardo Jiménez. Doctor Mauricio Vargas Becerril, a su servicio. Bueno, gracias. Quiero compartir desde México, la señora Edna de Monterrey nos hace una pregunta y dice,
En mi casa, cuando niña, me permitían enojarme, pero en un determinado lugar era mi sanitario emocional. Ahora, y que soy adulta, manejo muy bien mi enojo, pero no sé expresar dolor ni enfermedad. ¿Por qué eso en casa no se nos permitía? ¿Cómo puede manejar y permitirme enfermar, al menos guardar reposo o guardar luto? Bueno, es una pregunta con un montón de respuestas. Primero que todo, hacer un autoanálisis y reconocerse qué es lo que le está ocasionando esa parte de no lograr expresar. Es un proceso de aprendizaje. En nuestro sistema familiar nos enseñan a expresar nuestros sentimientos o nos enseñan a reprimir nuestros sentimientos. Depende de cómo haya sido nuestra historia de vida, así va a ser cómo expresemos esos sentimientos. Es muy importante, doña Edna, que logremos encontrar un punto de equilibrio que me permita a mí estar bien, un punto donde yo pueda saber que estoy y me conozco realmente y qué es lo que me hace enojar, qué es lo que me hace estar triste y no lograr llegar hasta un punto donde me pueda enfermar. Sí, ahora temprano, al principio del programa hablábamos de que vivíamos en un país y creo que ahora hay que extenderlo a que vivimos en prácticamente Latinoamérica, tiene la misma construcción social, y es que nos han enseñado, aparte de enseñarnos a jugar, a hablar, a hacer muchas cosas que generalmente nos enseñan a hacer de niños, también nos enseñan a cómo expresarnos. Y ella bien dice, bueno, a mí me enseñaron a expresar enojo, sin embargo no me enseñaron a cómo manejar el dolor y cómo manejar la enfermedad. Y de alguna manera todas las emociones tienen que empezar por ese autoconocimiento y ese autoanálisis que mencionaba usted, porque generalmente nosotros no nos conocemos mucho a nosotros mismos y decimos, bueno, ¿será que si empiezo a llorar no paro de llorar nunca? ¿Cómo manejo ese duelo? Está esta famosa cosa que dice que bueno, que el duelo dura 1 año, 6 meses, el duelo no dura un cierto tiempo, o sea, el duelo dura lo que uno sepa cómo manejarlo, y las enfermedades también. Sin embargo, esa capacidad de pensamiento crítico, de aprender a cómo manejar lo que me pasa, las emociones que tengo, las emociones que siento, van muy de la mano precisamente de entender cómo debo manejar ciertas cosas. Entonces mucha gente dice, bueno, trabajo 24 horas al día, ¿será que me puedo permitir el descansar 2 segundos y sentir culpa? Me acaban de diagnosticar una enfermedad, ¿cómo hago para manejar eso? ¿Verdad? Y generalmente no estamos preparados para manejar este tipo de situaciones. Sí, porque si volvemos un poquito atrás, nos enseñan a estar en función de otros. Exacto. Y no en función nuestra. Primero hagamos un alto en el camino, aprendamos a usar todas esas acciones, esos símbolos que nos van dando en el camino de la vida para poder manejar bien de una u otra forma. Es importante retomar esa parte de duelo, de no reconocer, de no permitirme ser feliz. Si yo no me permito ser feliz, nadie va a ser feliz por mí. Y eso es muy, muy importante. Aprendamos a externar esa felicidad. Aprendamos a ser felices leyendo un libro, oyendo una canción, caminando. Como decías ahora, no necesito dinero para ser feliz. No necesito llegar hasta un tope para enfermarme y mal manejar mis emociones porque no me enseñaron. Bueno, no me enseñaron, pero yo puedo aprender. Exacto. Puedo aprender a manejar esa parte, puedo aprender a manejar ese luto. Los lutos y los procesos de duelo los vive cada quien. Yo tengo una frase ahí que dice, cada quien lleva su procesión por dentro. No podemos acelerar esos procesos de luto, no podemos acelerar ni cortar esos sentimientos, esas emociones, diciéndole a alguien, deja de llorar ya es suficiente. No podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque cada quien lleva esa procesión por dentro y no sabemos cómo es. Y es la capacidad de cómo expresar eso, ¿verdad? Mucha gente dice, bueno, es que la única forma en que yo puedo manifestar el duelo y el dolor es por el llanto. Hay gente que no llora, ¿verdad? Y hay gente que dice, bueno, es que ¿cómo hago yo para llorar? Y yo quiero expresarme. Bueno, hay gente que sale a correr, hay gente que hace ejercicio en cantidad, hay gente que duerme todo el día, hay gente que come de más. O sea, uno maneja estas situaciones diferentes. La clave está en no dejar que ese ejercicio se convierta en una obsesión, que ese llanto se vuelva patológico, que ese sueño se vuelva no de 2 horas, sino de 6 días, 1 semana, etcétera. Porque caemos en lo que realmente podemos conocer como una depresión.
Claro. el mal nombre que se le ha dado a todas las enfermedades de la salud mental en general. No hay que confundir la tristeza con una depresión. Claro. Y creo que hay que empezar a educar a la población en qué es cada cosa. Llorar, sentirse triste es válido. Llorar, sentirse triste y estar una semana en cama es de atención. Entonces creo que hay que empezar a identificar cómo estamos manejando las emociones y cómo nos están dejando consumir ciertas circunstancias de la vida. Por supuesto que tenemos que aprender y educar a la gente. Uno de los principios básicos del por qué se crea el programa es para que podamos reeducar a la población y podamos enseñarle a la población a hacer esa diferencia de que hablabas, una tristeza. Hay gente que porque hoy amaneció lloviendo dice, uy, yo estoy con una depresión. La depresión es una cosa y la tristeza es otra. No confundamos. Pero sí tenemos que aprender a manejar esas emociones para que no lleguemos a las depresiones. Claro. Y es lo que hablábamos temprano, mucha gente maneja las emociones de diferente forma, todos somos diferentes. Entonces, tomando ese ejemplo, hoy amaneció lloviendo, qué día más triste. Hay gente que dice, hoy amaneció lloviendo, qué día tan lindo, ¿verdad? Entonces, todo lo vemos de diferente forma. Cómo lo manejamos y cómo aprendemos a caminar a partir de un evento es lo que nos hace salir adelante. Entonces, retomando la pregunta de ella, así como se aprendió a expresar el enojo de una manera adecuada, así se puede aprender a manejar la tristeza, el duelo y la enfermedad. Sí, claro, por supuesto. Es importante que logremos, cada persona es diferente, todos los seres humanos tenemos una historia de vida diferente, cada quien va a manejar sus emociones de una forma u otra. Lo que sí tenemos que hacer es aprender a trabajar de cómo podemos manejarla. Nunca reprimamos nuestras emociones, nunca reprimamos, siempre logremos externar. No es externar de ser iracundo y quebrar platos y quebrar vidrios y quebrar puertas y todo. No, es sobre cómo manejarla, cómo expresarla. Nosotros tenemos emociones básicas que podemos aprender a manejarla de una u otra forma. Es la esencia de cómo me voy conduciendo en la vida. Sí, podemos poner el ejemplo de una emoción básica. Por ejemplo, cuando hablamos del enojo o la ira, que es lo que está diciendo usted. Mucha gente dice, bueno, voy a agarrar un plato, voy a reventar todo en la casa, voy a gritar, voy a pegar patadas, voy a insultar, voy a manifestarme porque es mi derecho. Y no me importa lo que pase en los demás. Ok, ¿cómo la manejo? Haga ejercicio. Salga y métase en un curso de boxeo. Lo que sea, ¿verdad? ¿Cómo canalizar? Eso es muy importante, porque si una emoción no se maneja y una situación no se maneja, puede ser desastroso para la vida. Sí, puede desencadenar muchas cosas que después nos podemos arrepentir. La otra semana, en el próximo programa, vamos a hablar sobre lo que es la depresión. Y vamos a hablar en otros momentos también de cómo aprender a discutir con éxito sin pelear, porque la gente malinterpreta la discusión con pelear y no estamos peleando, estamos discutiendo sanamente. Entonces ahí vamos a tener que entender que las emociones básicas juegan un papel importante en nuestra vida. Es tan importante que es la esencia de nuestro comportamiento, es la parte fundamental, es la plataforma que nos va a dar nuestra vida, nuestro diario vivir. Si no logramos manejar esas emociones, en realidad no vamos a tener una vida feliz. Sobre todo en la búsqueda desde la niñez, ¿verdad? Y es bonito cuando le hacen una pregunta, es que cuando yo era niña, ¿verdad? Y cuando era adolescente, y cuando fui más adulta, y generalmente las historias de vida están alrededor de ciertas vivencias y experiencias de un mal manejo de una situación y una emoción. Y el tema de la próxima semana va a ser muy interesante, principalmente porque uno se asusta en ver en redes sociales como la gente dice, hoy estoy deprimida, hoy estoy al borde de... Sí. Y es una palabra muy delicada y la gente tiene que aprender a saber qué es una depresión, qué es un duelo, qué es realmente una tristeza. Y todos tenemos derecho a estar tristes y todos hemos experimentado eso. Sí, claro. Sin embargo, la enfermedad como tal encierra muchas características que son importantes, tal cual el manejo de la ira también, sobre todo en las búsquedas de trabajo, en las búsquedas de relaciones. Una persona que no sabe controlar su comportamiento ni sus emociones, tal cual es la ira, va a detonar en algún momento una problemática muy, muy grande, ¿verdad? Por supuesto. Y esa parte de interactuar, de que tenemos vínculos afectivos, donde nacemos en una sociedad, en una familia, donde vamos aprendiendo
diferentes cosas. Donde una familia es bueno una cosa, donde la otra familia es buena otra cosa. Y ahí vamos, situaciones donde nosotros tenemos que aprender a ver que una de las cosas más bonitas que podemos tener los seres humanos es el amor. Pero sepamos cómo manejar el amor. Hay amores malsanos. Sí, claro. Hay amores enfermizos. Hay amores donde se traspasa una amistad. Se traspasa a ya con amigos con derecho, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros manejar esa parte? ¿Cómo tenemos que aprender a manejar que una amistad es una amistad? Que lo romántico es otra cosa, que el amor es otra cosa, y cómo establecer un comportamiento frente a una persona o un grupo. Claro. Yo que he dado clases por 16 años, uno se da cuenta cuando los chicos le dicen a uno, es que tengo pánico escénico, porque nunca se le ha enseñado cómo enfrentarse a un grupo, cómo aprender a dar una charla, un tema XY que ellos mismos investigaron y que son los que saben eso. Claro. Y esa emoción y ese miedo los paraliza. Y pasa con todo, es lo mismo. Bueno, para retomar el tema del amor primero, yo creo que es importante. Hay amores sanos, hay amores patológicos, hay amores enfermizos, hay amores bonitos. Uno constantemente habla del amor como una emoción, como un sentimiento, y no necesariamente todo el tiempo tiene uno que estar diciéndole a la persona que lo ama, que lo ama. Y generalmente tenemos ese mal concepto de que para que la persona sienta que lo ama, yo tengo que estar ahí las 24 horas del día, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. Entonces también cómo manejar el amor es complicado. Si lo ponemos todo en un paquete, podemos decir, bueno, qué complicado es ser humano y manejar todo ese paquete que tengo adentro. Ajá. De amor, de ira, de tristeza. Ni tampoco son gavetitas. Hoy voy a abrir esta gavetita del amor. Recientemente salió una película de dibujos animados que manejaba las emociones, y creo que es para adultos, para niños, para todos, y nos enseña cómo en algún momento la tristeza va a tomar parte de nuestro día, el enojo también, la felicidad también y la ansiedad también, ¿verdad? Y generalmente son gavetitas que se nos van abriendo durante el día. Lo que pasa es que hay gente que abre la gavetita de la ira las 24 horas del día. Sí, porque no sabe manejarla. Exactamente. Entonces, al poder identificarlas y al poder saber qué es lo que está pasando, yo puedo sacar la gavetita del amor, la gavetita de la felicidad, y poder manejar esas emociones, poder manejar esa parte tan bonita que es la parte de la felicidad, que es una de las emociones más lindas, es una emoción básica que nos produce sentirnos dichosos, que nos sentimos amados, que nos sentimos contentos, porque para nadie es secreto de estar enamorado es bonito, y nos hace sentir bien. Pero sepamos manejar ese amor. Pero nos nubla muchas veces también. Ajá, estoy enamorado, claro. Y son las 24 horas, las 48 horas, y es amor para arriba y amor para abajo. Pasan 3 semanas y ese amor ya no es el mismo. No, porque estamos en esas 2, 3, 4 semanas, estamos en función de otros. Exacto. No en nuestra función. Entonces, esa emoción nos produce sentirnos diferente por un tiempo. ¿Qué pasa con esa pareja cuando decimos, bueno, es que hace una semana yo estaba feliz de la vida, y iba para arriba y para abajo, y todo era él o ella y viceversa? Ahora ya no, ahora mira, ya le vi un defecto, ya no es lo mismo, o ya tuvimos la primera pelea, ¿cómo lo manejo? Entonces, esa montaña rusa en la que vivimos constantemente es prácticamente esa montaña rusa de emociones que tiene el ser humano, que es tan linda, pero que también puede ser tan peligrosa. Ajá, y con respecto a esas emociones, ese sub y baje, muchas veces nosotros sentimos cosas diferentes cuando estamos enamorados, pero nos dejamos llevar por esos sentimientos y no conocemos a la persona que está provocando esas emociones tan bonitas, y resulta que lo estamos manifestando de una forma u otra negativamente. Entonces, aprendamos a comunicarnos, como decía la semana pasada, a tener esa interacción con las demás personas para poder manejar esas emociones, para que podamos hacer ese aspecto más agradable. Vamos a hacer un corte acá. Sin antes, quiero agradecerle a todos las personas que nos están escuchando. Por favor, si quieren, pueden llamar por teléfono. También me están mandando mensajes al WhatsApp de Desamparados de Santana de San Salvador.
También hay personas en Panamá que nos están escuchando. A las personas que nos están escuchando también en Tierra Blanca, Cartago, en Cot, en toda esa parte linda de Cartago que nos escuchan. Quiero agradecerles y de verdad muchísimas gracias, pero sí me gustaría que conversemos, que llamen, que no le tengan miedo a preguntar para que podamos tener interacción con todos y poderles ayudar, no solamente por mensaje. Atrévase a llamar, busque una forma de cómo quitarse ese miedo y externe esas emociones. Bueno, vamos a ir a un corte y ya regresamos. El doctor psicólogo Mauricio Vargas Becerril le ofrece los servicios de charlas y talleres de motivación y crecimiento personal, la sexualidad humana, cómo vencer los miedos, el manejo de la ira y la frustración, técnicas de estudio y charlas de orientación vocacional. Para mayor información, comuníquese al 8931-5847. Búsquenos en Facebook como Desarrollo Integral CR o le esperamos en nuestro consultorio en San José, del Museo Nacional, 75 metros al sur, sobre el Boulevard Ricardo Jiménez. Doctor Mauricio Vargas Becerril, a su servicio. Bueno, muchísimas gracias de nuevo. Quiero agradecerles a la gente de Acosta, de Palmichal, que están mandando mensajes, que están en sintonía, que les gusta mucho el programa. También quiero saludar a mi madre que me está escuchando en Escazú, a mi hermana y a mis primos allá en Puriscal también. Muchísimas gracias a todos. Queremos seguir hablando. Ahora hablábamos que una de las emociones básicas es el miedo. Ese miedo no saber expresar ese sentimiento, porque es algo muy profundo de nuestro instinto de supervivencia y de protección, donde no es algo que sea agradable. ¿Por qué? Porque expresar miedo ante la sociedad es displacentero. Claro. Entonces nosotros tenemos que aprender a entender esa emoción, que el miedo nos puede paralizar. El miedo, el cuerpo puede reaccionar de muchas formas, no solo de paralizarnos, sino de sudoración, de palpitaciones, se puede resecar la boca, podemos encontrar a alguien temblando porque le dio miedo a algo muy fuerte. Sabemos que vivimos en un país donde tiembla constantemente, entonces aprendamos a manejar esas emociones, porque la gente le tiene mucho miedo y grita y sale corriendo, y tenemos que aprender a manejar eso. Sí, para cerrar con ese tema, el miedo es paralizante y el miedo creo que da para un programa entero. Pero para resumir, el miedo nos paraliza no solamente en situaciones de desastres naturales, sino en impulsos de estudiar una carrera, de hablarle a otra persona, de pararnos frente a un auditorio, hablar con alguien, de inclusive pedir una dirección o hacer una llamada telefónica. Sí, entonces, claro. Ahí encierra muchas cosas, ¿verdad? Por factores de tiempo sabemos que no podemos discutir acerca del miedo, pero el miedo es prácticamente un paralizante en el ser humano para muchas sí, claro. cosas. Ya se nos acaba el tiempo, qué rápido se pasó. Quiero agradecerle a todos los radioescuchas de las diferentes partes del país y del mundo entero, agradecerle a Giselle Portugués por su participación. También queremos invitarlos a la charla Cómo manejar las emociones el próximo lunes 19 de septiembre a las 4 de la tarde, acá en las instalaciones de Radio Costa Rica. Y quiero cerrar con la siguiente frase: nunca grites, no ofendas ni juzgues a nadie. Lo mejor es ser noble, humilde y sincero. Muchísimas gracias, buenas noches y que tengan una extraordinaria noche, placentera y llena de felicidad. Muchas gracias por la invitación. Espero que mucha gente los haya, ¿verdad?, no solamente escuchado, sino poner en práctica todo lo que hoy hablamos aquí, y los esperamos también el lunes 19 de septiembre. Muchas gracias por la atención. Gracias. Hemos presentado Conversando con Mauricio Vargas Becerril, un programa de autoayuda y superación personal con temas de interés cotidiano. El doctor Mauricio Vargas Becerril, psicólogo.
le espera el próximo jueves, al ser en punto las 6 de la tarde, con invitados especiales y con línea abierta gratuita para sus consultas, dudas o comentarios. Esperamos que el programa haya sido de su agrado y le invitamos para que el próximo jueves a las 6 de la tarde nos acompañe en una nueva edición de Conversando con Mauricio Vargas Becerril. Le esperamos.